Lo que ven aquí es a la selección de Uganda A, la campeona de la todopoderosa Copa Cecafa. Como recordarán, aquel torneo exquisito para verdaderos conocedores y donde los anfitriones podían meter 2 equipos de su mismo país si querían, pero al parecer también pensaban que podían jugar con el uniforme que les diera la gana. Y en el 2000 el torneo fue hecho en Uganda, y como en la edición previa donde Ronda B llegó e incluso ganó la final, Uganda B no se quedó atrás y alcanzó la final, jugando ante el Inter de Milán, Uganda A. Aquí no hubo milagro ni nada, ya que Uganda B no pudo con todo el poder nero-azzurri, y pues su rival alzó el título con un 2-0, alzando su 8ª conquista. Pero eso sí, el haber usado una camiseta del Inter fue llamativo, tanto que la CAF como regalo les dio una bonita y con olor a limón multa. Y sí, fue por la camiseta. Lamentablemente no tenemos más que esta foto y algunas noticias de prensa que resaltan los siguientes datos que son los que tenemos. Lo diré en mis palabras, parece que la FUFA... Qué mal suena decir esto en Colombia, pero bueno, es la abreviación de la Federación Ugandesa, compró las camisetas por 300.000 chelines ugandeses, dicho por el tesorero de la federación, Edison Batia, lo que según mi división de nivel de 8º de bachillerato, me dio aproximadamente $171. Esto lo digo porque ya veremos de cuánto fue la multa. Al parecer Uganda ha decidido usar este diseño del Inter en 2 partidos del torneo que ellos mismos organizaron, que no sé cuáles fueron porque bueno, no se dicen, no se mencionan, solo nos podemos conformar con que fueron 2. Al parecer no fue en la final porque aquí vemos un jugador usando una camiseta propiamente ugandesa. A la CAF no le gustó la bromita y los multaron con $2.000, según la nota 3.5 millones de chelines ugandeses. Pero el motivo no fue al haber usado una camiseta de un equipo que no correspondía, sino va más por el hecho de haber vestido una camiseta con publicidad. No se pueden usar camisetas con logos de empresas en partidos de selecciones. Y bueno, Inter tenía el logo de Pirelli, aquella marca que los patrocinó por no sé 400 años y claro, se jodieron. Incluso la propia Cecafa les había aconsejado que no lo usaran por la multa que les podían poner. Y que pensaran que estaban en África, que allí el dinero no es que abunde mucho, pero lo ignoraron. No se supo más al respecto, supongo que después de 23 años Uganda ya pagó esa multa y final feliz. Y ya, eso es todo, una historia corta, simple, rebuscada, digna de fútbol champán. No quise hacer un short de esto porque ese formato me parece más feo que la temporada del Inter de ese año. Que bueno, no ganaron un título, pero Uganda A sí. Así que, ¿Uganda A mayor que Inter de Milán? Los leeré. Bueno amigos, si este video fue de su agrado agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las 3 aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despega Cris 5.